Muy bien, tengan un buen día, jóvenes. Este día, lunes 11 de enero, vamos a estudiar el tema de lesiones en huesos y articulaciones. ¿Qué vamos a estar estudiando? Pues, bueno, primero vamos a hacer algunas consideraciones anatómicas, luego estudiaremos las fracturas, su concepto, la clasificación, las causas y los primeros auxilios que han de aplicarse en el caso de las fracturas. Luego vamos a estudiar las luxaciones, vamos a describirlas, vamos a definirlas también y vamos a hablar de los primeros auxilios que se han de aplicar también en el caso de una luxación. Y por último están las esguinces, ¿verdad? También las vamos a definir, las vamos a describir y vamos a ver los primeros auxilios que se aplican en estos casos. Tengan en cuenta que estos tres tipos de lesiones se han ordenado de esta forma por el grado de gravedad. Es decir, eh, en la escala de gravedad, las más graves son las fracturas. Luego vienen las luxaciones y por último las esguinces, ¿verdad? Entonces, en esa forma las vamos a estar estudiando, ¿verdad? De tal manera que vamos a empezar con las fracturas. Bien, entonces antes de entrar de lleno a hablar de fracturas, vamos a hacer ciertas consideraciones anatómicas. Ustedes ya estudiaron en la subproblemática 1, la primera, el primer sistema que ustedes estudiaron fue el sistema esquelético, ¿no? Entonces aquí solo les voy a recordar algunas cosas. Por ejemplo, que el sistema esquelético se compone de huesos, cartílagos y ligamentos, ¿verdad? De tal manera que los huesos, como pueden ver acá en esta figura de arriba, en el caso del brazo, del miembro superior, ¿verdad? Los huesos sirven como palancas sobre eh, los que actúan músculos esqueléticos. Más que todo esto se da en los huesos del esqueleto apendicular. Entonces, los huesos son estructuras rígidas que funcionan como palancas, como sistema de palancas. Y todo músculo, recuerden ustedes que tiene un origen y tiene una inserción, ¿ya? Entonces, ese origen y esa inserción es en los huesos, como pueden ver acá, ¿verdad? Y al contraerse un músculo, al hacerse más pequeño, lo que hace es que tira o jala de, de un hueso y ahí se produce el movimiento, ¿verdad? Por otro lado, las articulaciones son el punto de unión entre dos o más huesos, ¿verdad? Aquí tenemos como ejemplo la articulación del codo. En la articulación del codo se unen tres huesos, el húmero, la ulna y el radio, ¿verdad? Entonces es el punto de unión de los huesos, ¿sí? Y estas articulaciones sirven como el fulcro para los movimientos, ¿verdad? Como el punto de apoyo para los movimientos, ¿sí? De tal manera de que eh, es en estas articulaciones donde convergen los huesos y se dan los movimientos. En el caso del codo, por ejemplo, aquí se van a dar movimientos de extensión y de flexión, ¿verdad? Y pues toda articulación, más que todo las articulaciones sinoviales, ¿verdad? Van a tener una cápsula articular y van a tener también ligamentos que refuerzan la articulación. Pueden ver aquí en el codo estos ligamentos, en el tobillo también hay una serie de ligamentos que están reforzando la articulación. Tanto los huesos como estos ligamentos, como la cápsula articular, están sujetos a sufrir traumas, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo acá en esta clase, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar por las fracturas. ¿Qué vamos a entender por una fractura?
Vamos a decir que una fractura es la rotura completa de la continuidad de un hueso o puede ser también una fisura. Cuando hablamos de fisura estamos hablando que no es la ruptura total del hueso, sino que es una ruptura incompleta del mismo. Entonces, sea de que el hueso se rompe totalmente o que solo sufre una rotura incompleta o una fisura, a eso se le considera una fractura, ¿no? Entonces, siempre lo que tenemos que tener en mente cuando hablamos de fracturas es que es una ruptura, ya sea completa o incompleta, de la continuidad del hueso. Estas fracturas se pueden clasificar atendiendo tres criterios distintos, ¿verdad? Que los vamos a ver a continuación. Primero, el primer criterio que vamos a estudiar para clasificar las fracturas es por su etiología, es decir, por su origen o por la causa, pues, de la fractura. En este caso, tenemos que las fracturas más comunes son por traumatismo brusco, es decir, por accidentes, ¿verdad? Ya sea accidentes en casa, accidentes automovilísticos, accidentes practicando algún tipo de deporte, independientemente del tipo de accidente, ¿verdad? La causa más común será por traumatismo brusco, ¿sí? Una caída, un golpe, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esas serán las fracturas más comunes. Pero hay otras que se dan por fatiga o por estrés. Esto se da más que todo en atletas cuyo entrenamiento implica el levantamiento de mucho peso, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que sucede es que los huesos son sometidos a una presión mayor a la que están diseñados a soportar. Entonces, al darse esa presión excesiva, el hueso cede y se rompe, ¿verdad? Y la tercera causa de fracturas es por patologías, es decir, por enfermedades. Hay patologías que afectan a los huesos. Un ejemplo es la osteoporosis. Otra sería cáncer en los huesos. Otra vendría a ser, por ejemplo, la osteopenia. Eh, También a veces se forman tumores en los huesos y eso también va a provocar que se produzcan fracturas. Entonces, sea por traumatismo brusco, sea por fatiga o estrés, o sea por una patología, ¿verdad? Independientemente de la causa, el efecto neto será la ruptura del hueso en cuestión, ¿verdad? Dicho sea de paso, las fracturas que son más difíciles de sanar son las que son por patología, debido a que los huesos están afectados y la reparación de estos no se da de manera natural, ¿verdad? Eso sería un criterio de clasificación, por su etiología. Otro criterio de clasificación es de acuerdo a si hay o no rompimiento de tejido blando. En este caso vamos a tener fracturas abiertas o expuestas. Aquí lo que sucederá es de que cuando se rompen los huesos, esto se da más que todo en las extremidades, el hueso se rompe, se desplaza y el desplazamiento que hace rompe músculo, grasa y piel y se puede ver externamente el extremo del hueso roto, ¿verdad? Obviamente estas fracturas van a ser más graves porque aparte de la ruptura del hueso, también hay ruptura de músculos, hay ruptura de piel y hay hemorragia, ¿verdad? Y el otro tipo de fracturas son las cerradas. En este caso hay ruptura del hueso,
pero no hay herida, no hay una expresión externa de la fractura, de tal manera de que por fuera se puede apreciar el hueso roto por los signos y síntomas que vamos a ver, pero no hay ni ruptura de músculos y tampoco hay ruptura de piel, por lo tanto sí habrá hemorragia, pero la hemorragia por lo general va a ser interna y va a ser menor, ¿no? Entonces, de ambas, la más venial es la fractura cerrada, que también son las más comunes. El tercer criterio de clasificación de las fracturas es según la línea de fractura o la forma de las superficies fracturadas, ¿no? Atendiendo este criterio, vamos a tener que hay fracturas transversas. Este es un hueso fémur, y como pueden ver, la fractura transversa sería de que la diáfisis se rompe de manera siguiendo una línea transversa de esta forma, ¿verdad? Hay también fracturas lineales. Estas fracturas siguen el recorrido del hueso, ¿verdad? En su línea, eh, digamos, en su línea media, ¿sí? ¿Verdad? O en su eje central. Como pueden ver, esta sería una fractura de tipo lineal. Luego están las fracturas oblicuas. Como su nombre lo dice, siguen un plano oblicuo de esta forma. Quizás estas fracturas son las más comunes, ¿verdad? Entonces siguen una línea oblicua y estas pueden ser compuestas o descompuestas, con el desplazamiento total del hueso. Tenemos también las espiroides. Aquí lo que va a suceder es que la fractura se da de forma espiral en la diáfisis del hueso, ¿verdad? O sea, no es ni transversa, ni lineal, ni oblicua, sino que prácticamente la fractura rodea la diáfisis del hueso, ¿verdad? Luego tenemos las conminutas, que son las más complicadas quizás, ¿verdad? Esta se da cuando la ruptura del hueso se da, pero esa ruptura conlleva la formación de varios fragmentos. Como pueden ver en esta radiografía de un hueso húmero, aquí el húmero sufrió un traumatismo en esta zona y como pueden ver, no solo se ha partido en dos pedazos, sino que hay una serie de fragmentos de huesos aquí en el sitio del trauma, ¿no? Entonces, esta sería una fractura conminuta, muy complicada, ¿no? Porque para su reparación, pues, hay que hacer una intervención quirúrgica, poner tutores afuera del hueso, afuera del brazo, ¿verdad? Para poder alinear de nuevo el hueso, ¿no? Entonces, estas conminutas, lo que la caracteriza es que el hueso se rompe en varios fragmentos y obviamente van a ser muy complicadas. Y por último están las fracturas en tallo verde. Estas son comunes más que todo en niños porque sus huesos son aún muy flexibles. Entonces estas fracturas en tallo verde se van a dar porque el hueso es muy flexible, entonces es sometido a presión, sí sufre ciertas fisuras, pero no hay una ruptura total del hueso. Imagínense ustedes, agarran un, un pedazo de una planta X, ¿verdad? Pero esa planta está verde, entonces ustedes intentan romperlo, van a ver que no se rompe del todo, es decir, no se parte en dos pedazos, sino que se va a romper de la parte de en medio, pero lo que va a hacer es que se va a doblar, no se va a romper totalmente, no es como que agarren un pedazo de una rama ya seca, digamos. Si ustedes la doblan, se va a romper totalmente. En cambio, si está verde, no. Entonces lo mismo sucede con los huesos, o sea, se doblan, sufren ciertas rupturas, pero no una ruptura total, ¿no? Cuando es así,
es que se le llama entallo verde, ¿no? Entonces, así sería la manera como se clasifican las fracturas según la línea de fractura o la forma de la superficie, ¿no? Bien, hoy vamos a describir la manera como vamos a poder reconocer que es una fractura la que ha sufrido el paciente, ¿no? Aquí les he puesto dos imágenes para ilustrar, ¿no? Para que podamos describir los signos y síntomas de una fractura, ¿no? Primero, la información que es dada por parte de la víctima. Digamos que nosotros presenciamos el accidente y aunque no lo hayamos presenciado, pero o sea, vemos al paciente tendido, se le pregunta y él refiere pues que le duele X lugar de su cuerpo, ¿verdad? Y ahí podemos indagar algunos datos, como por ejemplo, si se escuchó este, un chasquido al momento de la lesión, ¿no? Claro que si se escuchó un chasquido, lo más seguro es que ese chasquido fue por el rompimiento del hueso y de esa forma ya podemos estar más seguros de que estamos ante una fractura, ¿no? Otra característica es la deformidad, ¿verdad? Palpable o visible del hueso, del miembro afectado también, ¿verdad? Aquí podemos ver que es una fractura de tibia y peroné. Obviamente la pierna de este individuo está evidentemente deformada, ¿verdad? Y aquí en la imagen de abajo lo que tenemos también es una fractura de tibia, la cual, junto con el peroné, bueno, la cual, si ustedes ven, esta pierna se ve delgada y esta se ve más gruesa y deformada, ¿verdad? No se ve alineada y se ve evidentemente deforme, ¿no? Entonces, ese es otro signo que nos da la pauta para determinar que es una fractura. Otro signo es la equimosis, es decir, en la equimosis puede haber deformación de la zona con aplastamiento y también se puede observar moretes por la hemorragia interna que tiene el paciente. Eso en el caso que sea una fractura cerrada. Si es una fractura abierta, pues más fácil el diagnóstico. Entonces aquí pueden ver a los lados de donde ha sido la fractura de este paciente, se puede ver que hay moretes, ¿verdad? A eso es a lo que se le llama la equimosis, ¿verdad? Una deformación con formación de coágulos sanguíneos por la hemorragia, ¿verdad? Y se puede ver también cierto aplastamiento. Otro signo o síntoma más bien, en este caso sería sensibilidad local acentuada sobre el hueso, o sea, duele, hay dolor y si se toca pues duele más todavía, ¿verdad? Otra señal de que ha habido fractura es esto que ustedes pueden ver acá, ¿verdad? El acortamiento del miembro. Este es el miembro normal y este es el miembro que ha sufrido la fractura. Como pueden ver, no están alineados ambos miembros. Este está más corto, ¿verdad? Y es porque cuando se da la ruptura de los huesos, a veces hay una superposición de los huesos, ¿verdad? Los dos extremos se superponen uno sobre otro y eso provoca el acortamiento del miembro, ¿verdad? Igual aquí pueden ver que hay acortamiento del miembro. Eh, Otro es que puede haber una rotación externa o interna del miembro fracturado. En este caso ha habido una rotación externa. Miren el pie, normalmente el pie pues apunta hacia adelante. En cambio, este pie apunta hacia afuera. Entonces ha habido una rotación externa del miembro en este caso, ¿verdad? De la pierna y por ende del pie, ¿verdad? Igual por la discontinuidad del hueso, ¿verdad? Y otra es de que
protección, inmediatamente se sufre una fractura, el miembro afectado se inmoviliza, o sea, no se puede mover. Aunque uno quiera moverlo, no se puede. Ese es como un mecanismo protector de nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Entonces, si observamos todas estas signos y síntomas, pues estaremos ante una fractura y habrá que aplicar primeros auxilios. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué primeros auxilios vamos a aplicar ante una fractura? ¿Verdad? Aquí, antes que nada, deben recordar ustedes que algo que es muy importante es mantener la calma, ¿verdad? Mantener la calma, ¿sí? Y recordarnos de los conocimientos que ya tenemos, ¿verdad? En este caso, se van a recordar de lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Sí? Una vez hayamos hecho eso, las prioridades en estos casos de fracturas en primeros auxilios son 4. Primero, mantener la vía aérea permeable, ¿verdad? Es decir, si observamos que el paciente tiene mucho dolor, ¿verdad? Entonces lo debemos de confortar, lo debemos de acostar y extenderle su cuello para mantener las vías respiratorias abiertas, ¿verdad? Si es necesario, hacemos una exploración en la boca a ver si no hay nada que impida la normal respiración, ¿verdad? Y si es así, extendemos el cuello y mantenemos la vía respiratoria abierta. Segundo, rescatar si es que el paciente se ha caído, o sea, se ha ido a un barranco o está dentro de un auto móvil que ha sufrido un accidente, ¿sí? Hay que extraerlo de ahí y también protegerlo contra todas posibles lesiones. Eso implica que para poder darle los primeros auxilios tenemos que dárselo ahí donde está, ¿sí? Entablillarlo, vendarlo y luego extraerlo de donde esté, ¿verdad? Tercero, evitar cualquier movimiento de los extremos de los huesos rotos y de las articulaciones adyacentes aplicando férulas y vendajes, ¿verdad? Entonces, hemos de aplicar eh, férulas y vendas para inmovilizar la parte afectada, ¿verdad? Esto lo vamos a poder hacer a través de las férulas, ¿verdad? Y luego las vendas que vamos a aplicar. Aquí la idea es la siguiente. Debemos de inmovilizar el miembro para evitar movimientos innecesarios, para evitar que la fractura se complique, ¿verdad? También para evitar que haya rompimiento de vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces, todo eso lo vamos a lograr a través de la inmovilización del miembro afectado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos en esta imagen de la izquierda las diferentes férulas que se podrían usar si se tuviesen, ¿verdad? Esto es el ideal, ¿verdad? Pero como por lo general no vamos a tener de este tipo de férulas, entonces habrá que improvisar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a improvisar? Hay un montón de formas como se pueden improvisar. Estas férulas son estructuras rígidas que nos van a permitir inmovilizar eh, la parte afectada, ¿verdad? ¿Qué tan pequeña o qué tan grande debe ser la férula? Pues depende de a dónde haya sido la, la fractura. Aquí ustedes tienen que tener bien claro algunas cosas. Y una es de que hay que inmovilizar el sitio de la fractura, pero también hay que inmovilizar las fracturas adyacentes, es decir, perdón, las fracturas, las articulaciones adyacentes. Entonces, digamos que la fractura es a nivel de la tibia y el peroné en la pierna, entonces hemos de inmovilizar la pierna
pero también tenemos que inmovilizar la articulación de la rodilla, que sería la articulación proximal, y la articulación del tobillo, que sería la articulación distal, ¿verdad? Si fuese una fractura a nivel de fémur, entonces tendríamos que inmovilizar la articulación proximal, que en este caso sería la articulación de la cadera, y también la articulación distal, que sería la articulación de la rodilla. Entonces prácticamente tendríamos que inmovilizar del tronco para abajo, ¿verdad? En el caso que fuera, por ejemplo, una fractura de radio y ulna en el antebrazo, entonces hemos de inmovilizar el codo y también la muñeca, aparte del antebrazo. Y si fuese eh, una fractura de húmero, por ejemplo, entonces hemos de inmovilizar, entablillar el brazo, ¿verdad? E inmovilizar el codo y el hombro, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Hay que inmovilizar el área de fracturas, pero también las articulaciones adyacentes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de férulas. ¿Y cómo podemos improvisar férulas? Pues una férula es una estructura rígida, ¿verdad? ¿Eh? Y estas férulas se complementan con los vendajes, ¿ya? Entonces, aparte de que colocamos la férula, tenemos que afianzarla a través de vendajes, tenemos que amarrarla, pues, ¿verdad? ¿Y qué puede ser una férula? Puede ser un cartón, se pueden improvisar con revistas, cuadernos, eh, periódicos, ¿verdad? Obviamente las mejores férulas van a ser de madera, las tablas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces cualquier estructura rígida que sirva para inmovilizar se convierte en una férula, ¿verdad? Entonces no es necesario que tengamos estas férulas, ¿verdad? O sea, no nos vamos a cerrar de que si no tenemos de estas férulas, no inmovilizo al paciente. Pues claro que sí, se puede inmovilizar con cualquier estructura rígida que encontremos allá a la mano, incluso trozos de bambú, lo que sea. Ahí la cuestión es inmovilizar el área de fractura y las articulaciones adyacentes. Y en cuanto a los vendajes, pues si tenemos a la mano estos vendajes, pues qué bien. Pero si no, las vendas triangulares en este caso son muy, muy útiles, ¿verdad? La venda triangular se puede doblar de esta forma y convertirla, se le llama, en una corbata, ¿verdad? Y estas corbatas nos van a permitir eh, afianzar las férulas junto con el miembro o con la parte fracturada. Bueno, ahí la idea es de que la férula tiene que ir bien afianzada a través de amarres que se pueden hacer con vendas triangulares o con estas vendas algodonadas o vendas elásticas adhesivas o vendas elásticas normales, ¿verdad? Pero lo más versátil son las vendas triangulares, ¿verdad? Por eso yo les decía cuando veíamos el tema de botiquín, que vendas triangulares, ¿cuántas han de haber en el botiquín? El mayor número posible de vendas triangulares, porque son las más útiles, ¿verdad? Entonces, eso sería, ¿verdad? Evitar cualquier movimiento extremo de los huesos rotos y de las articulaciones adyacentes, aplicar férulas y vendajes. Y si es necesario, si hay mucho dolor, por ejemplo, o si hay hemorragia, suministrar atención para shock, ¿verdad? Por lo general no es necesario, pero si hay mucho dolor, hay que suministrar atención para shock. Aquí, digamos, en el caso que se trate de una fractura cerrada, pues será mucho más fácil atenderla, ¿verdad? Debe inmovilizarse la parte afectada y pues eso se hace mediante entablillado y vendaje, ¿verdad? Aquí pueden ver en esta imagen tenemos dos opciones si se tratase del miembro inferior. Una es a través de entablillado, de esta forma, aquí pueden ver la férula que está a ambos lados del miembro afectado.
¿verdad? Y pueden ver que está amarrada, ¿sí? En este caso con vendaje, con vendas triangulares en forma de corbata, ¿verdad? Aquí sería en el caso que fuese una fractura a nivel de pierna o pie, ¿verdad? Aplicaría este tipo de inmovilización a través de férulas y vendajes, ¿sí? Pero tenemos otra opción, que es esta que ven aquí arriba. Sabe que una forma de inmovilizar también es pegar un miembro al otro a través de vendajes, ¿verdad? O sea, amarramos un miembro al otro y de esa forma también se puede inmovilizar el miembro afectado, ¿no? Entonces, así nos sale mucho más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tenemos esta opción también. Obviamente aquí requiere de más colaboración del paciente, ¿verdad? Pero eh, es mucho más fácil inmovilizar de esta forma que de esta, ¿no? Entonces tenemos esas dos opciones, ¿sí? Entonces se debe inmovilizar la parte afectada mediante entablillado y vendaje. Digamos que se fuese eh, una fractura a nivel de mano, antebrazo o incluso de brazo o de clavícula. Entonces podemos aplicar un cabestrillo con un vendaje triangular, con una venda triangular de esta forma, ¿no? O sea, ponemos el cabestrillo acá, a, rodeando la nuca, ¿verdad? ¿Sí? Y luego se pone otro vendaje para pegar el brazo al tronco. Es decir, no se deja libre, sino que tiene que ir afianzado al tronco de esta forma. Y así inmovilizamos todo el miembro superior, ¿verdad? Eso sería una forma de inmovilizar, ¿verdad? ¿Sí? Y si es fractura cerrada, pues obviamente con esto basta para darle primeros auxilios, ¿verdad? Otra cosa es que no hay que mover al paciente hasta que esté entablillado y el vendaje esté finalizado. Lo que le decía anteriormente, si se fue a un barranco, digamos, hay que atenderlo allá abajo en el barranco. Si fue accidente automovilístico, hay que atenderlo dentro del carro, ¿sí? ¿Ya? A no ser que esté agarrando fuego el carro, ahí sí pues hay que sacarlo, pero de lo contrario se debe atender ahí donde fue el accidente, ¿no? Y hasta que esté inmovilizado y los vendajes estén finalizados, pues se mueve al paciente. Tercero, manejar a la víctima con cuidado y evitar agravar el daño por un manejo impropio, ¿verdad? Hay que hacerlo con cuidado, o sea, recuerden siempre mantener la calma y recuerden que ustedes van a ser los líderes que van a decir qué hacer y qué no hacer en esa situación, ¿verdad? Y cuarto, pues trasladar a la víctima al hospital más cercano, ¿verdad? O sea, hay que trasladarlo de emergencia si es necesario activar el 132, ¿verdad? Para poder trasladarlo, ¿sí? Esto aplica en fracturas cerradas, pero si se tratase de una fractura abierta, aparte de todo lo que hemos visto, ¿verdad? Se debe dar primeros auxilios, primero para la herida, ¿verdad? Y la hemorragia, ¿sí? Y si es necesario, dar atención para shock también, y luego aplicar todo lo que ya vimos acá, ¿verdad? Para efectos de inmovilizar y trasladar al paciente, ¿sí? Obviamente una fractura abierta será más complicada. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva distintas fracturas con distintas formas de tratarlas, ¿verdad? Digamos que es una fractura de un dedo, de la falange de un dedo. Entonces pueden ver aquí ustedes que aplicando un baja lengua como férula, luego con espadadrapo se pega acá en lugar de vendar, ¿verdad? Y de esa forma se inmoviliza el dedo afectado. Entonces aquí es con férula, pero a veces si no tenemos nada con que inmovilizarlo, usando el dedo de la par también se puede. Bueno, entonces la férula en este caso sería el dedo bueno y de esta forma también se puede inmovilizar el dedo afectado, ¿verdad?
y no hay mayor problema. Obviamente aquí es necesario pedirle la colaboración al paciente que no mueva, bueno, para nada esto. Ven, aquí sería una fractura de húmero, siempre en este caso se ha entablillado, a veces es necesario entablillar todo el brazo, ¿no? Y aplicar el cabestrillo para que el paciente no lo mueva, ¿no? Aquí faltaría otro vendaje aquí alrededor para afianzar el cabestrillo al tronco del paciente y así se evita que se lo mueva, ¿no? Aquí vemos este caso sería una fractura de antebrazo. Ven ustedes, se ha aplicado una férula. Esta férula posiblemente era de un material áspero, una tabla áspera, entonces lo han rodeado con vendas y luego lo han aplicado al antebrazo, ¿no? Y para poder inmovilizar totalmente, en este caso lo que se haría es pegar el miembro superior entablillado al cuerpo a través de vendajes también, ¿verdad? Para que este brazo no se mueva. Y aquí ven otra opción, bueno, con fractura de antebrazo, ¿sí? Se aplica cabestrillo y también tendría que rodearse acá con un vendaje para afianzarlo al, este, al tronco del paciente, ¿verdad? Y aquí pueden ver, estos son los casos más graves de fracturas, ¿verdad? Cuando se da una fractura de la columna vertebral o de la cadera, de la pelvis, ¿sí? Entonces habrá que inmovilizar totalmente al paciente, ¿sí? Entonces habrá que buscar una férula que le inmovilice todo el cuerpo. Por lo general, si no hay una camilla rígida, ¿verdad?, que se pueda usar, se utilizan puertas o incluso se puede utilizar una mesa para poder inmovilizarlo o una tabla larga, ¿no? Aquí la cuestión es que se debe de evitar lo posible mover al paciente. Entonces, por ejemplo, digamos, el paciente sufrió la fractura, está tendido en el suelo, entonces no hay que ni cambiarle la posición, ¿no?, sino que en la posición en la que está, ¿sí? Ahí sí se necesita de mucha ayuda porque hay que levantar levemente al paciente, meterle la férula por debajo y luego afianzarlo con una serie de vendajes de esta forma para evitar cualquier movimiento. Y una vez se tiene así, ya se puede trasladar hacia el hospital, ¿no? Entonces, este tipo de inmovilización es cuando hay fractura en la columna vertebral o en la pelvis, ¿no? ¿Sí? Entonces, estas son de las fracturas más graves, aunque obviamente las fracturas más graves son las fracturas de cráneo, y ahí pues no hay mayor cosa que hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo le voy a subir unos tutoriales de vendajes que se aplican en algunas situaciones de fracturas, ¿verdad? Y quedarán ustedes de tarea el practicar estos vendajes, ¿verdad? Siempre con su conejillo de indias que van a tener ahí, eh, practican estos vendajes, ¿verdad? Para cuando les toque que aplicarlos, ya ustedes ya lo han hecho por lo menos una vez, ¿verdad? Y van a ver ustedes que no es lo mismo ver que hacer. Ya cuando uno lo está haciendo, ahí uno ve todos los errores que se pueden cometer, ¿verdad? Y obviamente recuerden que la última clase es de vendajes también, vendajes y traslado. Entonces ahí vamos a profundizar un poquito más con este tema de vendajes y traslados. Bien, hoy vamos con las luxaciones. Las luxaciones, también conocidas como dislocaciones o en buen salvadoreño zafaduras, ¿verdad? ¿Sí? Es cuando en una articulación, en la unión entre dos huesos o dos huesos, sus superficies articulares, ¿ve? Veamos acá como ejemplo de esta articulación interfalángica. Aquí hay dos superficies articulares. Una que es en forma de cabeza, que es la convexa, y
esta otra, ¿sí? Que es una concavidad que aloja la cabeza del otro. Hay dos superficies articulares. Entonces, en una luxación lo que sucede es de que se pierde esta relación, ¿sí? De tal manera de que las superficies articulares van a estar desplazadas ampliamente una de la otra, por lo tanto se pierde esa relación recíproca entre eh, las superficies. En este caso se pierde esa relación de cóncavo y convexo, ¿verdad? De tal manera de que las dos caras articulares están totalmente desplazadas y no hay relación entre una y otra, ¿verdad? O sea, de que una luxación es cuando se ha perdido la relación de oposición entre las superficies articulares. Y como recuerden que aquí hay una cápsula articular y hay ligamentos, obviamente, si se da una luxación, por lo general habrá ruptura más que todo de los ligamentos que refuerzan la articulación sinovial, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, una subluxación será una lesión más leve que esto y será cuando en una articulación las superficies articulares están parcialmente desplazadas, pero conservan cierto grado de contacto entre ellas. Aquí tenemos un ejemplo en la columna vertebral. Ven que hay 4 vértebras y estas están unidas por un disco intervertebral y así de manera continua. En cambio, si se da una subluxación, ven ustedes que esta vértebra, la segunda, está desplazada hacia atrás, por lo tanto se ha perdido cierto contacto, pero eh, no es una desplazación, un desplazamiento, perdón, total, sino parcial, ¿sí? Entonces esto sería una subluxación, o sea, no ha habido una luxación total. Si hubiera una luxación total, este cuerpo vertebral estaría a este nivel, ¿verdad? Bien. Entonces, este es un leve desplazamiento del hueso en este caso. Eso sería una subluxación, ¿verdad? ¿Sí? Y algo que se me había olvidado decirles, pero que es muy importante, jóvenes, en estos casos de fracturas, luxaciones y E15, es que tradicionalmente la gente lo que hace cuando sucede esto es llevar a donde el sobador, ¿verdad? Que por lo general es un hombre viejo, que por lo general no tiene ninguna formación como personal de salud, ¿verdad? ¿Sí? Pero que le atribuyen hasta cierto punto como si tuviera poderes metafísicos para saber este tipo de cuestiones, ¿no? Tengan en cuenta de que ellos no tienen conocimientos ni de huesos, ni de articulaciones, ni nada que se les parezca, ¿sí? Entonces, por lo general, estos sobadores, en lugar de resolver el problema, no terminan de, de complicar. Entonces, eso está contraindicado. O sea, llevar a alguien a un sobador no es bueno, ¿sí? Sino que aplicar primeros auxilios y trasladarlo a un hospital donde le hagan una radiografía, ¿verdad? Porque en ciertos casos, por ejemplo, a veces a nivel de tobillo, es bien difícil determinar si se trata de una luxación, una E15, o si hay una fractura, ¿verdad? Porque más que todo, aquí externamente, en el tobillo, el maléolo externo del peroné, a veces cuando se da una torcedura del tobillo se rompe, pero como es pequeño, a veces incluso en el hospital a veces lo tratan como una esguince cuando realmente es una fractura, ¿no? Entonces, es importantísimo evitar esa mala práctica de llevar a alguien a un sobador. Bueno, y lo más indicado pues es darle primeros auxilios y llevarlo a un hospital, ¿vale? Bien, entonces con esto de las luxaciones o las subluxaciones pueden haber este, 4 causas, ¿verdad? Una es la congénita.
Hay personas que tienen problemas de colágeno. Entonces, a veces las articulaciones en estas personas tienen un rango de movimiento mucho más amplio que en las personas normales, o incluso pueden hacer movimientos que no son normales en una articulación. Es porque los ligamentos y la cápsula articular es muy elástica, ¿verdad? Entonces, estas personas, por un defecto congénito, pueden sufrir luxaciones, ¿verdad? Sí, sin ninguna causa aparente, ¿no? Segundo, está la causa espontánea, ¿verdad? O patológica. O sea, el paciente tiene una patología X, ¿verdad? Y eso hace de que de manera espontánea a veces se dé en ciertos lugares eh, una luxación o una subluxación, ¿verdad? Por ejemplo, eso se ve más que todo en las subluxaciones, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, hay sobrepeso, ¿sí? Se pueden dar subluxaciones a nivel de columna, ¿verdad? ¿Sí? O a nivel de cadera, ¿verdad? Otra puede ser traumática, que es la más común, ¿verdad? Y que se da más que todo en atletas o en personas que practican algún deporte, ¿verdad? Y están las recidivantes. Recidivantes es de que se repiten, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que es bien común que a nivel de tobillo, por ejemplo, les dé luxaciones, ¿verdad? Sí. Es porque este, hay un defecto ahí, ¿verdad? Sí. Y les dio una vez y al rato pues les vuelve a dar otra luxación y se les repite constantemente, ¿verdad? Sí. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta ocasión en las luxaciones traumáticas. Entonces, las luxaciones son lesiones que son más frecuentes en las articulaciones del hombro, del codo, tobillo, muñecas y también en las articulaciones interfalángicas, ¿no? Estamos hablando de luxaciones traumáticas, ¿no? ¿Bien? ¿Por qué se da más en estas articulaciones? Primero son las que más se usan, ¿verdad? En el caso del tobillo se debe porque en el tobillo cae todo el peso del cuerpo, ¿verdad? ¿Sí? Y estas articulaciones también se caracterizan porque entre hueso y hueso hay bastante distancia, ¿verdad? Y la mayoría, pues, tiene estructuras óseas y, digamos, ligamentos que los refuerzan, pero, dado los movimientos que realizan, están más expuestas a sufrir de una luxación, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo vamos a distinguir a una luxación de otro tipo de lesiones, ¿verdad? Aquí al lado derecho tienen tres imágenes, una luxación a nivel de hombro, otra luxación a nivel de tobillo y una luxación a nivel de codo, ¿verdad? Primero, y dicho sea de paso, recuerden que las luxaciones son exclusivas de las articulaciones, ¿ya? ¿Sí? Y las fracturas de los huesos, ¿ok? Entonces, ¿dónde vamos a ver luxaciones? En articulaciones. ¿En qué articulaciones? Más que todo en las sinoviales. ¿En cuáles articulaciones sinoviales? Más que todo en hombro, codo, tobillo, muñeca e interfalange, ¿no? Entonces, habrá una deformación de la articulación. Comparen la de la derecha con la de la izquierda, ¿verdad? ¿Ya? Comparen el tobillo izquierdo con el derecho. Comparen codo derecho con el izquierdo. Ven que hay una deformidad evidente a nivel de la articulación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esa deformidad es porque se ha perdido la continuidad de la articulación, se ha perdido la relación entre los extremos de los huesos, ¿verdad? A veces habrá edema o hay
acumulación de líquido a ese nivel, pues que va a provocar que se va a ver más grande que en el otro lado. Bueno, ¿sí? Va a haber dolor, claro que sí, va a haber mucho dolor porque ha habido ruptura de ligamentos, ¿verdad? Y de la cápsula articular, obviamente va a haber dolor. Hay sensibilidad, es decir, si uno toca la parte afectada o si se le mueve, habrá mucho dolor, ¿verdad? ¿Sí? Habrá también disminución de la función si es que no hay un paro total de la función de la articulación. Por lo general, la articulación no funciona, ¿verdad? ¿Sí? Y a veces puede haber equimosis, es decir, cierto aplastamiento con presencia de moretes o hematomas en la zona, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esas son las características de las luxaciones, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden que luxaciones estamos hablando de articulaciones. ¿Qué hacer en el caso de que alguien haya sufrido una o varias luxaciones? ¿Eh? Aquí pues no se puede hacer mayor cosa. Obviamente esta persona, para que le restauren la continuidad en la articulación o para que se lo alineen o para que la reduzcan, ¿verdad? Eso será ya en el hospital. Lo mismo sucede con las fracturas, ¿verdad? En el caso de las fracturas nunca hay que tratar de volver a poner el hueso, eh, eh, es decir, de alinear o reducir la fractura. O sea, nunca tratemos de ponerle el hueso en su lugar, pues, ¿verdad? ¿Sí? Porque en el caso de las fracturas podemos romper huesos sanguíneos. Y en el caso de, de las luxaciones podemos causarle mucho dolor innecesario al paciente, ¿verdad? Y pues rara vez se podrá eh, lograr poner otra vez este, el hueso en su lugar, ¿verdad? ¿Sí? Salvo que sea una persona que ya tenga entrenamiento para esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como primeros auxilios, bueno, inmovilizar la parte lesionada, ¿verdad? ¿Sí? Hemos de aplicar férulas para inmovilizar la articulación en cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Y también vendajes para inmovilizar la parte afectada, ¿sí? Segundo, no intente reducir la luxación, no intente volver o regresar el hueso a su lugar, ¿verdad? ¿Sí? Eso déjeselo a los profesionales, a los ortopedas, ¿sí? Esto es primeros auxilios, solo tenemos que inmovilizar, ¿sí? Eh, Hay que evitar el manipuleo descuidado, o sea, hay que hacerlo con mucho cuidado, inmovilizar y trasladar al paciente con mucho cuidado, ¿verdad? ¿Sí? Para evitar que se haga un daño mayor o producirle dolor al paciente, ¿verdad? D. Para disminuir el dolor y la inflamación, se le pueden aplicar compresas frías o se le puede aplicar hielo, ¿verdad? ¿Sí? En el lugar afectado. Eso le ayudará al paciente, ¿verdad? En dos sentidos. Uno, recuerden de que cuando ustedes vieron sistema nervioso, ¿sí? Ustedes vieron que la temperatura afecta mucho la velocidad de los impulsos nerviosos, ¿sí? De tal manera que en temperaturas calientes los impulsos nerviosos viajan más rápido y en temperaturas frías viaja más despacio. Entonces, si aplicamos compresas frías o si aplicamos hielo, ¿sí? Esas temperaturas frías van a reducir el dolor, dado de que van a enlentecer esos impulsos nerviosos de los receptores de dolor. Entonces, van a ayudar al paciente a disminuir el dolor. Eso por un lado. Y por otro lado, en la inflamación, uno de los fenómenos que se da es que los vasos sanguíneos se dilatan, se hacen más grandes. Y con el frío, los vasos sanguíneos se contraen, ¿sí? Entonces, de esta manera, aplicando compresas frías, se puede disminuir el dolor y también disminuir la inflamación, ¿verdad? Y obviamente, pues, buscar ayuda médica, ¿sí? Si es necesario
llamar al 132 o si no es muy grave la luxación, pues se puede trasladar al paciente a, por sus propios medios, ¿verdad? Buscar un transporte para llevarlo al hospital y llevarlo. Ten en cuenta que de una luxación un paciente no se va a morir. ¿Ok? Entonces estas son emergencias menos prioritarias, pero obviamente hay que llevarlo para que le reduzcan la luxación, o sea, le regresen el hueso a su posición original. ¿Verdad? A veces es necesario enyesar porque ha habido mucha ruptura del ligamento, ¿verdad? Y también administrar medicamentos para el dolor y la inflamación, ¿verdad? Pero eso lo harán en el hospital, ¿sí? Usted sale de su compromiso con el paciente, inmovilizándolo, ¿verdad? ¿Sí? Aplicándole compresas, ¿sí? Y llevándolo o trasladándolo a un hospital donde sea atendido, ¿no? O una unidad de salud, ¿no? Bien, hoy vamos con el último tema que son las eh, esguinces. De los tres que hemos visto en esta clase, estos son los menos graves, ¿verdad? Las esguinces también son conocidos como torceduras, ¿verdad? Aquí lo que sucede es de que ante un movimiento X, ¿verdad? Esto suele pasar mucho con las mujeres que usan zapatos de tacón, ¿verdad? Pero los hombres tampoco estamos exentos a esto, ¿verdad? A los que nos gusta jugar fútbol, por ejemplo, cuando pues usamos los zapatos que son hechos para jugar fútbol, a, a veces pues sufrimos torceduras también, ¿verdad? Incluso los basquetbolistas que usan botines, ¿no? Esos botines no es por gusto que los usan, ¿no? Sí, los usan para evitar torceduras o esguinces a nivel del tobillo, pero aún así a veces se le da, ¿no? Entonces, una esguince o una torcedura es la ruptura incompleta de uno o varios ligamentos de una articulación, ¿verdad? ¿Sí? Eh, Como pueden ver acá en esta imagen, digamos, una persona se tuerce el tobillo, ¿sí? Pero lo que sucede es de que los ligamentos son sometidos a una presión extraordinaria, entonces estos ligamentos se rompen. Puede ser una ruptura parcial o puede ser una ruptura total, ¿verdad? ¿Sí? Y también puede ser agudo o crónico, ¿verdad? Las más comunes son las agudas, ¿sí? Un esguince de tipo agudo obedece a un traumatismo que actúa en forma brusca y que consiste, por regla general, en una lesión macroscópica de los ligamentos, ¿no? ¿Sí? O sea, de que así, por encima, se puede ver, por ejemplo, aquí en este caso, que hay formación de morete o hematoma, esto es la equimosis, ¿no? Entonces, esto se da porque ha habido ruptura de ligamentos, ya puede ser parcial o total, ¿verdad? Entonces, como hay ruptura de ligamentos, va a haber dolor y va a haber hemorragia, también va a haber inflamación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas esguinces se van a caracterizar por dolor, por la ruptura de los ligamentos, ¿verdad? ¿Sí? Y va a haber sensibilidad localizada, también por ruptura de ligamentos, ¿verdad? ¿Sí? Y por la inflamación que va a haber a nivel local. Hay edema, ¿sí? O sea, hay acumulación de líquido, ¿sí? Ustedes, yo les aseguro que más de una vez han sufrido un esguince de tobillo, que es la más común, ¿no? Pero a ustedes les consta que si comparan su tobillo normal con el tobillo que ha sufrido el esguince, se ve bien grande la zona, ¿no? ¿Sí? Como que tuvo un cocote de corona por debajo, ¿no? ¿Sí? Y es debido a la acumulación de líquidos, es decir, al edema, ¿no? También habrá disminución de la función, ¿sí? La articulación se vuelve un tanto rígida, ¿verdad? Y el dolor se intensifica cuando se mueve la articulación, ¿sí?
Aquí afecta en dirección que pone en tensión exagerada al ligamento lesionado, ¿no? Hacemos un movimiento que estira el ligamento lesionado, eh, entonces habrá más dolor, ¿no? Pero ojo, aquí en las esguinces solamente tienen que ver los ligamentos, ¿sí? Aquí no hay desplazamiento de los huesos, ¿sí? O sea, sí es a nivel de articulaciones, pero eh, no tienen nada que ver los huesos, ¿no? Solamente son los tejidos blandos, ligamentos, ¿verdad? Entonces, eh, como puedes ver aquí en esta imagen de la derecha, aquí arriba, tenemos que las esguinces se clasifican por grados, ¿verdad? Entonces tenemos un grado, bueno, la normalidad en un ligamento, un esguince grado 1 será una ruptura en puntos específicos del ligamento, ¿verdad? Pero sin desgarre. El grado 2 habrá una ruptura parcial del ligamento a la mitad, digamos, y el grado 3 será una ruptura total del ligamento, ¿sí? Entonces, en este caso, eso, estos tres casos son esguinces, pero en distintos grados de gravedad, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, independientemente del grado, de lo que se trata es un daño al ligamento, pero sin pérdida de la continuidad de la articulación. Bueno, la articulación continúa intacta. Entonces aquí podemos ver, comparando un tobillo normal con un tobillo esguinzado, podemos ver que pueden haber equimosis, o sea, se ve la región morada, ¿sí? Hay edema, ¿verdad? ¿Sí? Y ese edema puede afectar incluso todo el pie, dependiendo de qué tan grande sea la ruptura del ligamento, ¿verdad? ¿Sí? Y por lo general es por una torcedura, por un mal movimiento, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay daño de los ligamentos del tobillo, no de los huesos, ni de la articulación. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de hacer en caso de esguinces? Bueno, obviamente debemos de inmovilizar la parte lesionada, ¿ya? Colocar compresas frías sobre la lesión, y estas compresas frías, digamos, se le da primeros auxilios al paciente, se le aplican compresas frías, pero luego, cuando se manda para su casa, hay que darle la indicación que no se aburra, o sea, que mantenga, que se ponga permanentemente, si es posible, las compresas frías, porque eso le va a ayudar mucho a desinflamar, también le va a ayudar con el dolor, ¿no? Entonces, en este caso, compresas frías o el hielo es muy importante para poder ayudar a restablecer el equilibrio en esa articulación, ¿no? ¿Sí? Y pues recomendar al paciente de que si pasan 3 días, digamos, y el dolor y la inflamación no cede, sería bueno que busque ayuda médica, que vaya a un hospital, a una unidad de salud, o un médico particular, porque más que todo en estas esguinces de tobillo, cabe la probabilidad de que haya fractura del maléolo externo del peroné, ¿verdad? Y si es una fractura del maléolo externo del peroné, no va a mejorar, ¿verdad? Sí, no va a mejorar. En cambio, si es un esguince normal, al cabo de unos 2, 3 días, y ayudándose con las compresas frías, con vendajes, ¿verdad? Va a evolucionar favorablemente, ¿verdad? En mi caso, por ejemplo, ¿verdad? Ya me ha pasado de que pues, sufro un E15 jugando fútbol, digamos, el día lunes. Ese mismo día lunes me lo trato con hielito, ¿sí? Con antiinflamatorios, ¿verdad? Ibuprofeno, por ejemplo, con un vendaje para reducir el dolor, ¿verdad? Y la presión en los ligamentos, y digamos ya para el día jueves ya puedo jugar otra vez, ¿verdad? Cuidándome un poquito, pero ya estoy funcionando. O sea, vendado el tobillo, pero ahí voy. Entonces, estas lesiones no son muy graves, ¿verdad? Las esguinces.
¿sí? Y se pone como ejemplo del tobillo porque es la más común, pero pueden haber esguinces en varias articulaciones, ¿verdad? Pero en este caso, los primeros auxilios son mínimos: inmovilizar la parte lesionada. Si se tiene una venda elástica, pues se le aplica un vendaje, ¿verdad? Y colocar compresas frías y darle recomendaciones al paciente, ¿verdad? Primera recomendación, que no vaya donde un sobador. Segunda recomendación, que compresas frías lo más que se pueda, ¿sí? Que tome antiinflamatorio, ¿verdad? El vendaje que siempre se lo esté poniendo, ¿verdad? ¿Sí? Y si al cabo de 3 días no mejora, pues que busque ayuda médica, ¿verdad? ¿Sí? Esto sería lo que se recomienda en el caso de las esguinces, ¿verdad? Entonces, esto sería todo de esta clase. Obviamente le voy a subir unos videos tutoriales con algunos, digamos, am, indicaciones y consideraciones y también técnicas para aplicar primeros auxilios en estos casos, ¿verdad? Entonces, eso sería todo de esta clase. Tengan un muy buen inicio de semana, ¿verdad? Y el miércoles les estaría subiendo la próxima clase.